Y esa es la primera pregunta que le acabamos de contestar. La segunda pregunta que dice, para la especificidad, es malo que yo me la pase usando cosas como selector, over, after, o cosas así, con pseudoelementos, pseudoclases. Imagino que son cosas que puedo trabajar con JavaScript, pero aún no he llegado allá arriba y sigo usando palitos y piedras. Vale. Para el tema de la especificidad hay que tener en cuenta varias cosas. De esto ya he hablado en el canal de YouTube, pero en términos generales digamos que la especificidad tiene una serie de, pues tiene una serie de reglas con las cuales nosotros tenemos que saber jugar. En términos generales, digamos que cuanto más simple sea el selector, más útil es. Dentro del tema de un selector, recordemos, como ya está en los vídeos en YouTube, que si no los has visto, por aquí arriba tendrás el enlace. Por un lado tenemos las nomenclaturas, es decir, que es como la parte más pequeña antes de empezar a agrandar las cosas, y son nomenclaturas, el cómo se escriben ciertas palabras, ciertas frases, ¿vale? Sintaxis que pueden llegar a existir, y después entendemos que existe un segundo paso, que son en este caso las metodologías. Que dentro de las metodologías, hablando estrictamente de HTML y de CSS, aunque también sería válido para otros lenguajes, pero en términos generales, lo que yo he hablado siempre de HTML y de CSS, las metodologías son súper importantes, que tengamos claro que vienen a solventar problemas habitualmente de especificidad y también de darnos una serie de reglas a la hora de trabajar en un equipo o con un equipo de personas. ¿Esto qué implica o esto qué significa? Significa que hay ciertas cosas como selectores del tipo over o del tipo after, o que si tienes que ir combinándolos, ese tipo de cosas no se pueden resolver, ¿vale? Entonces, es decir, son como son y es lo que tienes que utilizar, no queda más opción. Entonces, el tema de lo que dices de la especificidad es malo. A ver, sí, la especificidad digamos que es malo, y como he comentado antes, la frase podría ser que en términos generales, cuanto más simple sea un selector, mucho mejor. Ahora, ¿esto implica que obligatoriamente tenemos que obsesionarnos con que todo sea hiperespecífico? La realidad es que cuando tú te metes en una empresa, te das cuenta que la especificidad a la gente le da exactamente igual, y escriben selectores que son brutales, o sea, que son gigantes. ¿Qué pasa? Que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de nomenclaturas o en el caso de, mejor dicho, metodologías, en nomenclaturas tenemos 4 y en metodologías existe la metodología BEM, la metodología Suite, la metodología ICSS, es decir, existen varias metodologías que después, combinadas con una organización un poco más extrema, sobre todo de carpetas y de ciertos conceptos que los tenéis en los vídeos que os he recomendado antes, ya entraría en arquitecturas. Por ejemplo, ¿yo maquetaría una aplicación web en BEM? No, yo lo haría en Suite CSS, sobre todo si estoy utilizando React. ¿Por qué? Porque Suite precisamente está pensado para poder utilizar pues vamos a decir o sea, no es que esté pensado con React, pero sí que es verdad que tiene el state en concreto, o tiene formas de escribir el state y de reflejar eso. BEM, en cambio, es otra opción. ¿Qué ocurre? Que hay un montón de gente que no conoce metodologías partiendo de esa primera base. Eso implica que cuando entres en una empresa te vas a encontrar de todo. Si encuentras una metodología, por ejemplo BEM o Suite CSS, que digamos que son las dos más grandes, te vas a dar cuenta que en términos generales muchas veces no todo el mundo la aplica de la misma forma. Al final una metodología, la idea es que todo el mundo siga una serie de reglas para que sea más fácil y comprensible en general. Pero muchas veces a la gente le da igual las reglas y se las salta, que eso es un gran error. Y partiendo después de si tú quieres hacer una metodología estricta, pues bueno, pues ya haces la metodología estricta y sigues las reglas como tal. BEM, como ya comenté en el vídeo, tiene ventajas y desventajas. Suite CSS también tiene sus ventajas y sus desventajas. Es decir, tienes que, por ejemplo, si vas a aprender una metodología, comprender el problema que resuelve esa metodología, por qué se escribe de esa manera y, sobre todo, tener claro que tienes que comprender un poco, y en el momento en el que entres en una empresa a trabajar te harás más pro solo en uno, ¿vale? Y ciertas cosas como el over-after, ese tipo de elementos tan concretos, normalmente se hacen siempre con CSS y por supuesto no se pueden terminar de evitar si lo que estás haciendo es animaciones o transiciones un poco más avanzadas. Entonces, lo importante de la frase de la duda de Keiber es que dice: imagino que son cosas que puedo trabajar con JavaScript. Hay que tener en cuenta que, vamos a decir esta frase, ¿vale? Pero en términos generales, cuantas menos cosas con JavaScript hagas, mejor. Es decir,
una de las cosas es que CSS evoluciona para quitarle trabajo a JavaScript. El Position Sticky no deja de ser una feature en este caso que permite evitar tener que hacer cálculos de scroll y lo hace rápido con CSS. Los transitions y los keyframes, todo eso eran cosas que se hacían antes con JavaScript y de hecho con librerías como jQuery o GSAP. Entonces, a día de hoy, y la evolución que tiene CSS es intentar relegar el trabajo de JavaScript. ¿Por qué razón? Pues porque JavaScript sobrecarga en exceso, por muy optimizado que esté, pero sobrecarga en exceso y muchísimo más que un HTML y un CSS. Entonces, en términos generales y de forma general, básicamente lo que debes de tener en cuenta es que cuanto menos JavaScript hagas, mejor. Obviamente hay cosas que son no hay formas de hacerlo con CSS puro, ¿vale? Y tampoco significa que hay que ser pues súper estricto con eso, pero cuanto menos JavaScript tenga tu web, más rápido va a cargar, lo que impactará en la performance, etc, 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 ¿vale? En el caso de los frameworks, Edu, si comentas esto y pequeño asterisco por si a alguien le surge la duda, ¿no? Pero Edu, dices que cuanto menos JavaScript mejor, pero después React.js es súper grande, funciona súper rápido y Angular funcionan súper rápido o Vue funcionan súper rápido. Claro, porque al final los frameworks tienen toda una estructura basada y pensada precisamente para que ese JavaScript se ejecute de forma rápida. Pero no es lo mismo una landing, ¿me explico o no? Que con React también se pueden y se pueden hacer landing y se hacen guay, o con Vue también. Y con Angular, por ejemplo, se tiende a hacer cosas bastante más tochas, ¿no? O proyectos un poco más completos que requieren de no tener tantas dependencias. O sea, al final, cuanto menos JavaScript metas, mejor. Y en el supuesto caso de que estés pensando, bueno, ¿y por qué todos los frameworks entonces con JavaScript eso es malo? No, porque los frameworks están precisamente pensados para renderizar de cierta forma con los navegadores y que la carga sea súper rápida, ¿vale? ¿Eso implica que tengas que hacer un over con JavaScript? No. ¿Vale? Si lo puedes tirar por CSS, pues mejor. Es decir, cuanto más trabajo hagas de CSS, mejor en términos generales.